Pero ¿cómo les va? ¡Qué alegría este reencuentro como siempre desde el corazón! Acá estamos abriendo el nuestro para que ustedes entren al living de mi casa, pónganse cómodos, disfrutémonos, compartámonos en este espacio que es tal cual como se llama, desde el corazón. Un lugar donde nos abrimos al servicio para informar, para compartir, para que estés un poco mejor y que tal vez mañana tengas algo que hoy ya no tenías y que te sirva para vivir en mejores condiciones con un mayor bienestar. Hoy, más que nada, siempre ustedes saben que me da el programa Ale Rossi. Ale Rossi es un sol de persona. Si les interesa la cocina, que seguro a todos nos interesa de alguna manera, o al menos te gusta comer, no te pierdas el programa de ella, que está siempre una hora antes que el mío. Y tiene una amorosidad para explicar todo lo que hace, que te puedo garantizar que te dan ganas de comerlo ahí o de ir a aprender a cocinar con ella. Así que gracias, Ale, tus palabras son tan dulces y cómo se nota que salen desde el corazón. Bueno, gracias. Y en este espacio, hoy lo que les quiero decir antes de entrar al programa es a ustedes. Gracias por todos los mensajitos que me mandan, por los mails, por todo lo que comparten conmigo. Y no quiero dejar de contarles a los que no lo escucharon y a los que ya lo escucharon, se los recuerdo, que ya está mi libro en todas las plataformas digitales del planeta. Así que de la manipulación afectiva al chantaje emocional, lo podés conseguir en cualquiera de las plataformas, bajártelo a tu compu y empezar a disfrutarlo. Un libro con mucha información que escribí a lo largo de mucho tiempo, recabando muchos datos e información de mis propios pacientes, mi propia experiencia en la vida, mi formación académica. Y la realidad es que creo que salió un producto muy interesante para todos aquellos que quieren vincularse de una forma sana y aprender lo que son los vínculos no sanos, comúnmente llamados vínculos tóxicos. Hay diferentes formas de vincularse de una forma tóxica y en ese libro vas a encontrarte, seguramente, si hay algo de eso que tenés que aprender, te vas a identificar. Y además tengo la amorosidad de muchos de mis pacientes que han ofrecido sus testimonios, casos reales, que creo que también te van a ayudar para sentirte identificada o identificado. Así que bienvenido cuando quieras, y a los que ya lo leyeron, les digo gracias por los comentarios tan lindos, y lo que me alegro es que les esté sirviendo, que les haya dado información nutritiva para poder modificar algo en su vida. Yo siempre digo que un libro es información que luego es muy posible que necesites trabajarla en terapia o en un contexto terapéutico, en algún lugar donde te puedan guiar a empezar a sanar todas esas capitas de la cebolla que todavía no viste, no pusiste el foco en ellas y no las pudiste liberar y sanar. Esto es como que te despierta una lucecita y decís, pero a mí me pasa esto, yo pasé esto. Y ahí te doy muchos datos para que entiendas de dónde viene eso que te pasó, qué hacer con eso y cómo poder liberarlo. Pero no es un proceso terapéutico, es informativo. Así que seguramente te va a inspirar y te va a invitar a querer trabajar esos lugares que llamamos la sombra o ese niño interior lastimado que todavía te hace llegar a lugares donde no son saludables o a vínculos tóxicos. Así que bueno, gracias a todos por haber compartido ya la lectura de este libro. También les quiero recordar que todos los programas que venimos haciendo hasta ahora, ya son, 3, 4 meses de programas de todos los lunes, están subidos en mi canal de YouTube. Ahí lo podés ver, Silvia Chediek, entrás y tenés todas las diferentes temáticas con mis maravillosos invitados, a quienes disfruté tanto a lo largo de todo este tiempo, porque cada uno llegaba acá desde su sabiduría, desde su conocimiento, desde su deseo de compartir y servir, pero por sobre todo desde su corazón. Y eso es lo que hemos ido construyendo en este espacio, un lugar para comunicarnos desde el lugar que es la sede del alma, donde está tu intuición, tu sabiduría, tu amor más puro, tu ser esencial. Cuando podemos aprender
a conectar con ese lugar, a estar comunicándonos desde ese lugar, la vida cambia. Y como decía Ale Rossi hace un ratito, cuando podemos ser coherentes entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, esa coherencia se transmite y vibra hacia mi campo y atrae esa misma coherencia hacia mí. ¿Por qué atraemos a veces esas incoherencias? Porque estamos vibrando en incoherencia. Lo que vibras, atraes. Entonces, cuando empezamos a vibrar en una frecuencia más alta y más coherente, más equilibrada, es eso lo que el campo energético nos devuelve. Entonces, la vida empieza a ser más equilibrada, podés tener más paz, podés tener una vida más ordenada, podés estar más en contacto con vos, con quién sos, con quién querés ser, y ya no estás encontrándote tantas piedras en el camino, que en realidad son piedras que vienen a recordarte algo que todavía no aprendiste, que no soltaste, algo que tenés que ver, algo que está en tu sombra. Dale siempre las bienvenidas a estas experiencias, porque no te las envía nadie, no hay ningún señor sentado en una nube listo para castigarte. Es tu propia sabiduría álmica, tu propia divinidad, que te está ofreciendo estas experiencias para que vos puedas avanzar y evolucionar. Mirá qué tema, mirá qué término estoy usando en este momento y me da el pie exacto para la temática que vamos a tratar hoy. Sé un reevolucionario. Atento, ningún revolucionario, reevolucionario. Un título que atrapa porque vamos a desarrollarlo junto con el maravilloso invitado que tengo hoy. Una persona a quien amo entrañablemente, un amigo de esos que contás con los dedos de una mano, esos que están, esos que vos sabés que tienen un corazón de oro, y yo realmente soy una afortunada porque los cuento entre esos amigos. A él lo cuento entre esos amigos. Es un eximio profesional, es un coach de altísima calidad, pero por sobre todo, y los que lo conocen y nos están mirando saben que no falto a la verdad cuando digo que es una persona que se comunica desde el corazón, con tanta amorosidad, ganas de contribuir, ganas de sumar al bienestar del otro, que cuando lo escuchás en sus capacitaciones realmente te quedás así, embelesado. Además, una persona que es un maestro en usar metáforas y es muy divertido escucharlo. Bueno, pero podría llenarme la boca durante 3 horas más para hablar de Andrés Laco, porque Andrés Laco realmente es un grande, es un señor, un ser humano increíble. Y antes de presentarlo, por supuesto, voy a leer, los que ya saben, es como redundante, pero para aquel que todavía no lo conoce y hoy vas a tener la oportunidad de hacerlo, te voy a contar un poquito quién es Andrés Laco. Andrés se ha formado como coach ejecutivo y organizacional recibido en el ICP, donde estudié yo, y trabaja como coach de directivos de empresas, líderes nacionales y multinacionales desde hace más de 20 años. Es director de GPS Coaching, su propia consultora referente en coaching de ventas en Argentina. Además, capacita equipos comerciales y es docente universitario de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, en el módulo Ventas para la Industria Farmacéutica. Y Andrés se define a través de algunas de sus frases preferidas. ¿Y vos qué querés? ¿Tener razón o resultados? Para pensar, ¿no? Si cambias la calidad de tus conversaciones, alcanzarás los resultados que deseas. Y por último, si construyes con pasión, vocación y gratitud tu diario disfrute por la vida, lograrás encontrar el camino a la felicidad. Y esa es la construcción que Andrés hace todos los días y lo comparte con todos los que lo queremos y lo conocemos. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Andrés, sin más preludios, para que entre aquí mi querido amigo Andrés Laco. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás, Silvia? Ay, pero qué placer, qué alegría reencontrarnos en este espacio gracias a la virtualidad maravillosa que nos da este permiso para parecer que estamos tan cerca aunque estemos lejos. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, muy bien, muy bien. Y aparte muy contento con tu presentación. Pues la parte que más me queda es la de eximio, o sea, eximio. O sea, vamos a... Así es, Andrés, ¿no? Nos reunimos todo el tiempo con sus ocurrencias. Nunca... Que tiene mucho que ver con lo nuestro, con trabajar, ayudar a la gente a tener otros niveles de conciencia, a estar presente, a ver cuándo nos afecta el modo supervivencia
que está tan en boga hoy en día con las emociones que están entrando por la ventana en todos los ámbitos que nosotros compartimos, que vos compartís en el consultorio, que compartimos en las organizaciones, y que, como dijimos la otra vez, las características de este momento es el primer evento en proceso que estamos viviendo online en la historia de la humanidad, y yo creo que generalmente algunas personas dicen la crisis es oportunidad. Yo creo que este es un evento en proceso que es, tal vez desde mi punto de vista, la última oportunidad que tenemos como especie para elevar nuestro nivel de conciencia. Así como dice el título de reevolucionar, podríamos también asociarlo con tener la enorme oportunidad hoy de tocar el botón reinicia para cambiar nuestras maneras de conversar, modificar nuestros niveles de conciencia, comenzar a tener un lenguaje consciente y no un lenguaje irresponsable que hoy nos damos cuenta con barbijo, algunos aislados, otros más libres, con vacuna, sin vacuna, pero que este es un evento que ha cambiado las conversaciones. Entonces, traten, por ejemplo, de no pensar en la canción de los Beatles, Revolution. Fíjense, ¿qué es lo que nos sucedió? Yo, por ejemplo, la pienso ahora y escucho los gritos de los Beatles en el principio de la canción. Entonces, todos esos anclajes que tuvimos del pasado, creo que es una enorme oportunidad para empezar a soltarlos y empezar a modificar nuestra manera de conversar, para elegir ese botón en la computadora cuando todo está trabado, para empezar a tocar nuevamente el botón reinicia. Lo que pasa, Andresito, que vos dijiste algo muy importante. Venimos con una exacerbación del modo supervivencia, una evolución de la que estamos saliendo en una era en donde todo era la supervivencia del más apto, ¿no? Entonces, cuando es la supervivencia del más apto, ¿con qué nos relaciona? Luchar, ganar, reventar al otro si es necesario, pero yo tengo que salir primero, el quintismo, estar todo el tiempo viendo qué me conviene a mí y no importa lo que le conviene al otro, el ombliguismo, vivo metido en mi ombligo porque lo único que importa es mi necesidad. No te olvides que el modo supervivencia habla de necesidad todo el tiempo, de competencia, de luchar para ganar. Entonces venimos de una era en donde era todo, tú puedes, gana, tienes que ser exitoso, el mejor, y creo que estamos en un proceso maravilloso de cambio de era, ¿no? Que si lo ponemos en una dimensión más espiritual de la era de Piscis, vamos a la era de Acuario, una era en donde ya estamos integrándonos mucho más en la cooperación, era lo que decíamos, en el servicio, en estar en conjunción y en comunión con el otro para sumar empáticamente a su camino y no para restarle para que gane yo. Entonces, esto de la reevolución es un cambio paradigmático desde una evolución que venimos haciendo, pisando las cabezas, no importa de quiénes, para ganar, para ser exitosos, para tener, hacia una evolución más cooperadora, más altruista, más empática, donde me importa el otro y no lo piso para ganar yo, sino que vayamos al viejo paradigma de ganar, ganar, que no se usaba y que casi no se usó. Entonces me parece que estamos, esto que vos decís, un puente increíble de transición en donde por primera vez en la historia somos protagonistas y actores de eso. Ahora, dijiste una palabra fundamental, conciencia. Para que podamos transitar ese puente y llegar de un tipo de evolución a la otra, necesitamos conciencia. Y yo creo que esto es lo que hay que despertar en la humanidad, la conciencia de que somos un todo y no soy un yo solo que tiene que ganar, sobrevivir, como sea, a pesar o a costa de cualquier otro. Aprovechemos este término tan importante en nuestros días particularmente. Desde mi punto de vista, la conciencia es estar presente con nosotros mismos, tener la posibilidad de observarme a mí mismo. Por ejemplo, en este momento estoy conversando con vos, y si yo quisiese elevar mi nivel de conciencia, en vez de observarte a vos, necesito observarme a mí en esta conversación. Ver cómo muevo las caras, identificar qué lenguaje estoy utilizando, y fundamentalmente si la manera que yo tengo para aproximarme, para influir en el otro,
está dando resultados, si la brecha entre intención y resultados se achica o si eso se va alejando. Yo veo que recién cuando dijiste lo de Piscis y lo asocio Piscis al agua, a la fluidez, es como si tuviéramos un río que va muy rápido y que tiene como dos costas, ¿no? En un margen tenemos, en el medio está la fluidez y en un margen está la sobreexigencia y en el margen de abajo está el aburrimiento. Yo veo hoy en las organizaciones que estamos yendo de costa a costa muy rápido y nos estamos perdiendo de disfrutar el espacio del medio, que es paradójico porque las organizaciones nos piden resultados, certeza, certidumbre, objetividad, para darnos cuenta que un sujeto no puede objetivar, un sujeto lo único que puede es hacerse cargo del lenguaje que está utilizando y darse cuenta si ese lenguaje, como vos decías recién, me permite a mí tener razón o resultados. Hoy estamos cambiando, yo diría, no solamente las emociones individuales, sino el estado de ánimo general, repitiendo palabras producto de este evento que estamos viviendo, y eso nos está empezando a afectar a nosotros como individuos y también en nuestra salud y nosotros como personas y en nuestra autoestima. Fíjate lo que está sucediendo con el uso del lenguaje hoy, que la gente empieza a decir por primera vez, ¿ves noticieros? No veo. ¿Por qué? Porque me quiero proteger. ¿Y qué hace el noticiero? Y busca la peor noticia, busca exacerbar malas noticias para aumentar el rating, porque eso funcionó en el pasado, cuando el interlocutor del otro lado lo que está buscando es protegerse. ¿Viste cuando, por ejemplo, nos encontramos con alguien que hace mucho no vemos y todos tenemos contextos emocionales, problemas, cosas para resolver y tal vez en estos momentos las cosas se agudizaron un poquito más? Pero es interesante ver cuando dos personas se encuentran después de un tiempo y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y querés que te cuente? ¿Tenés un rato? Y la cara del que comenzó a hablar, lo que busca es huir porque busca protegerse. Y yo lo que siento o veo es que estamos desatendiendo el contexto del otro, producto de buscar imponer el nuestro, más en este evento, el Zoom, donde ha achicado los tiempos, entonces tengo que decir todo mucho más rápido, más apretadito, más chiquito, y cumplí. Che, ¿pero tuviste el resultado que querías? No, pero cumplí y lo hice. Es como cuando mandás un mail y querés que el otro, no conoces el contexto emocional que lo recibe, no conoces el contexto operativo, no conoces lo que le pasa, porque la gente hoy está trabajando desde la casa. Entonces, ese contexto lo tenés que atender y lo tenés que aceptar. Operativamente te tiene que influirte para que eso termine siendo algo negativo, y todos vamos a buscar de que el contexto donde estamos viviendo y conviviendo en casa sea lo más neutral posible para poder seguir operando en el día a día en este evento tan raro que ha cambiado las relaciones personales y ha sincerado, para mí, fundamentalmente, el concepto de liderazgo en las organizaciones. Es como empiezan a aparecer grandes líderes que eran desconocidos en la organización y se empiezan a pagar algunos que se creían líderes, pero que no tienen inteligencia emocional para gestionar este contexto. Entonces, convengamos que acabas de decir algo importante, la necesidad de desarrollar nuestra inteligencia emocional, la necesidad de estar en contacto con, primero, quiénes somos, segundo, con regular nuestras emociones, gestionarlas adecuadamente, luego tener empatía y saber qué le pasa al otro, tener habilidades sociales para comunicarnos empáticamente con el otro y abrirnos a ser inspiración para el otro. Entonces estamos hablando de un cambio importante que no pertenece a una evolución desde el modo supervivencia, sino más desde un modo de creatividad, desde un modo que suma, un modo en donde ya no estoy viendo cómo sobrevivo, sino cómo vivo y de la mejor manera, y si puedo asistir a otros a través de cómo yo vivo a su existencia, bienvenido. Creo que hay un cambio paradigmático muy importante en esto de ser
un evolucionario, que no me gusta el tema de revolucionario, ¿no? Pero es ser un evolucionario que tenga que ver con esta nueva salida a un mundo integrador y ya no discriminador, no un mundo en donde haya tantas clases sociales, tantas diferencias, los ricos y los pobres. Creo que estamos yendo a esa unión, pero para eso necesitamos, una vez más, conciencia. Estar parados en un lugar donde esto que está ocurriendo hoy claramente no nos va a llevar por ese lugar. Ahora, ¿cómo ves vos, Andrés, la transición de este paradigma viejo que todavía persiste y dada la falta de conciencia de gran parte de la humanidad, se sigue actuando, se sigue reeditando, parados en un modo supervivencia? ¿Cómo hacer para que lentamente la gente despierte y pueda pasar al otro paradigma en donde estemos más en contacto con el otro, con sumar a la vida del otro y no tanto con destrozarla para ganar nosotros? Primero, esto es como el paso de los teléfonos antiguos que teníamos nosotros con horquilla al teléfono inteligente que no tiene cómo hacer girar la horquilla, sino que este es un momento completamente nuevo, un momento de reinvención. Y volviendo al título original de Re-Evolución, yo no sé cómo vamos a construir aquellas cosas que no sabemos de acá para adelante. Lo que sí estoy seguro que la forma en la cual nos podemos activar el modo creativo, que es el innato de los humanos, el de la creatividad, y que solamente hay que hacer gimnasia con la creatividad para desarrollar nuevas posibilidades, puede surgir a partir de identificar y detectar aquellas cosas que ya sabemos que no dan resultado en este momento. Aquellas cosas que sentimos que estamos desgastando demasiada energía porque tuvimos resultados en el pasado, pero que en el presente nos damos cuenta y decimos, che, pero si esto funcionó en el pasado, ¿cómo no va a funcionar en el presente? Y es que no te diste cuenta que ha cambiado el contexto. Fíjate que te diría de la última charla, no sé cuántos, un par de meses que hablamos nosotros, a hoy, la cantidad de eventos climáticos que hemos tenido, el cambio de contexto es tan abrumador que a diferencia del pasado lo podemos ver en vivo y en directo. Y es como si fuésemos esa rana en el agua caliente, pero que ya sabe que se ha quemado en el agua caliente, y sin embargo vuelve a prender la hornalla, vuelve a estar en el mismo lugar. Este es un momento para que nos pongamos todos un cartel en el pecho, como esas vidrieras que dicen vidriera en preparación. Tenemos que reconstruirnos, y para ese momento creativo, desde mi punto de vista, estamos seguros, porque lo empezamos a sentir en el cuerpo, en nuestras conversaciones, en las pérdidas de vínculos, por ejemplo. Tenemos que estar, identificar aquellas cosas que nos ayudaron para llegar hasta acá, pero que no nos van a permitir para seguir para adelante. El ego es una, reinventar la manera de conversar es otra, tomar conciencia de en qué emoción yo me encuentro en este momento, y si es una emoción de altos recursos, de bajos recursos, si este contexto me va a amplificar mis posibilidades de acción o me las va a coartar. En realidad, más que observar eso y hacernos esa pregunta, que adhiero totalmente, ¿no? El contexto nos va a ampliar o coartar, también tiene que ver con ir para adentro y elegir quién quiero ser. Salir un poco de esta parte en donde venimos tan entrenados de que soy en cuanto tengo, soy en cuanto gano, soy de acuerdo a lo muestro. Exacto, soy de acuerdo al glamour que demuestro, y creo que es volver un poco a esa raíz de decir quién soy, ¿no? ¿Quién quiero ser? Y en ese quién quiero ser es necesario ese viaje para adentro y también empezar a gestionar el ego, como muy bien dijiste, porque ese es el ego que está acorazado y muy entrenado desde el modo supervivencia, porque el ego está forjado desde el miedo en todos mecanismos de defensa que hacen que tenga yo que cumplir con aquellas pautas que el modo supervivencia me ha dicho y que el tipo de evolución
que sobreviva el más apto, me ha enseñado. Entonces, desde esas pautas, el modo supervivencia, el ego y el miedo y todos los mecanismos de defensa están hiperactivados. Tenemos que salir de ese lugar defensivo, de ese lugar de ataque, de ese lugar en donde no me importa quién muere en el camino, pero yo tengo que avanzar. Entonces, si necesitamos salir de ese lugar, tenemos primero que reconocernos, saber cómo funcionamos, saber cómo funciona mi ego y cuáles son los mecanismos de defensa que estoy erigiendo permanentemente para no ir para adentro y para ver qué tengo que ganar de ahí afuera o defenderme de ahí afuera. Creo que este es un gran salto de paradigma de donde venimos a dónde vamos. Es empezar a reconocer quiénes somos. Y no digo que esto vaya a ser fácil de suceder, por lo que hablábamos tantas veces, Andrés, el tema de estamos entrando en la era de la tecnología, un total robotismo por todos lados, automatismo, inteligencia artificial. Digamos que ya dentro de muy poco todo va a parecer tan manejado que vamos a vivir como autómatas respondiendo a lo que la inteligencia artificial nos pida, casi hasta manipulados de esa manera de forma inconsciente. Entonces, vuelvo a lo que decíamos hace un rato, la necesidad de ser conscientes de quién soy, conscientes de quién quiero ser, de cómo mis mecanismos de defensa están activos y de quién es el otro y cómo quiero sumar, contribuir, servir al otro para que entre todos como humanidad podamos salir adelante. Creo que es el único camino. Sí, aparte, creo que es un gran momento para el ser, y como vos decías, yo el ser lo asocio a la conciencia. Estábamos adictos a tener, a mostrarnos. Este es un gran momento para recuperar el presente. Es como si todo lo que estuviera sucediendo nos da la oportunidad para cambiar, tenemos todo a mano para cambiar, y tal vez tenemos, como vos decías, una cantidad de estímulos que nos hacen creer por momentos en que no podemos elegir. Y yo creo que el sentir de que siempre somos libres para elegir es la gran capacidad que tiene el humano para construir, para crear, para ser creativo. Y aparte nos damos cuenta que los métodos viejos, esto está demostrando que no funcionaron. Vos hace un rato cuando me presentaste, hablaste de la cocinera anterior que había estado en el programa. Es como que nos hemos dado cuenta de golpe de que el plato que comimos tantas veces nos cansó, que ya no tenemos más ganas de seguir comiendo lo mismo. Esta es una gran oportunidad para poder distinguir la diferencia entre comer y nutrirte. Yo creo que el lenguaje consciente está relacionado con la nutrición, con saber que el placer inmediato, las sales, las azúcares, seguramente me van a poner, van a tocar todas nuestras hormonas, nuestras neuronas, y me van a dar un placer inmediato. Pero sentimos inmediatamente que en el corto y mediano plazo nos sentimos mal, especialmente, lo digo en mi caso, yo siempre digo que pasar los 50 es como pasar de una Ferrari a un Fairlane viejo. Lo que tengo que hacer con el Fairlane es, lo quiero cuidar, voy a darle el mejor combustible, y esto es importante, cómo nos estamos nutriendo hoy, qué tipo de información tenemos, darnos cuenta permanentemente que estamos siendo muchas veces por los medios, por las redes sociales manipulados. Fíjate los niveles de dopamina a dónde llegan cuando, por ejemplo, alguien nos envía una foto, un video, a los 2 segundos hay gente que quiere mandarle un video mejor o que quiere ametrallarlo con una cantidad de videos porque le mandó uno, y estamos perdiendo una oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de tomar una pausa, de decir, ¿vale la pena semejante velocidad? ¿Puedo conseguir cosas con mucho menor esfuerzo teniendo una velocidad distinta? ¿Quién quiero ser yo? ¿Cuál es el plato que yo quiero cocinar para ser mi mejor versión? ¿Cuáles son los ingredientes? Y yo estoy seguro que si nos observamos un cachito, estamos seguros que queremos la mejor materia prima, los mejores materiales, la mejor cocina, esto o lo otro. Pero el día a día y la rutina y los hábitos nos impiden, o mejor dicho, nos dan una excusa para hacernos sentir de que no podemos elegir quiénes queremos ser. Y esto de observar no quién soy,
sino recuperar el presente y darme cuenta quién estoy siendo en este instante cuando estoy, por ejemplo, ahora conversando con vos o con la audiencia, con los participantes. Lo que pasa, corazón, es lo que hablábamos hace un rato. Para vos poder ser consciente de quién sos, tenés que estar consciente de que sos. O sea que, claro, vivir un poquito hacia adentro, o sea, entender qué te pasa, qué sentís, qué pensás, cómo la cabeza te domina o no, cuáles son tus mecanismos para sobrevivir, cómo te vinculás con los otros. Hay millones de preguntas que la gente no se hace todos los días y funciona en automático, reactivamente. En esa reactividad no hay cuestionamiento, hay ataque-defensa o ataque-huida, ¿no? Es el famoso sistema de cómo sobrevivir a lo que creemos que es peligroso en el contexto. Entonces, a mí me parece, Andrés, que para empezar, y es lo que decíamos hace un rato, es el autoconocimiento. La primera de las reglas de la inteligencia emocional es empezar a hacer ese viaje que vos hablabas de un tema que a mí me apasiona, que es la nutrición, y no estoy hablando solo de la nutrición alimenticia, que es sumamente importante para tener una vida plena, de buena salud y equilibrio biológico. Creo que es nutrición de muchos tipos, nutrición amorosa, nutrición relacional, nutrición intelectual, nutrición social, nutrición espiritual, nutrición, dije familiar, digamos, emocional, de qué te estás nutriendo todos los días de tu vida. ¿Te desayunás con escorpiones en vinagre o podés desayunarte con un rico omelette de amor y confianza? Porque va a depender de qué es lo que vos desayunes y cómo te despiertes y cómo recibas el día que vas a tener. Y de esto podríamos hablar horas, de cómo el automatismo, el estrés, el miedo a no poder sobrevivir o a estar a la altura de las demandas del contexto de ese día, hacen que te despiertes como un robot en donde hagas todo automatizadamente y que ya mientras lo estás haciendo, ya estás en la oficina, ya estás en trayecto hacia, ya estás en la conversación, en la reunión que tenés a la tarde y no estás acá, no estás en el presente. Y si no estás en el presente, no hay manera que puedas lograr ser consciente o autoconocerte. Por eso es como una ensalada muy rica, muy nutritiva, pero que tenemos que ser conscientes de que hay que trabajarla para despertarla. De lo contrario, el Instagram ni bien abrís un ojo, el celular con todos los mensajes de la oficina, el desayuno que es un café y salís corriendo, el auto y la maldición del tránsito, llegás y ya tenés millones de cosas pendientes. Es agotador solo de relatarlo. Entonces, pero aparte, fíjate esto, somos conscientes de todas aquellas acciones que realizamos, somos conscientes físicamente porque terminamos con un agotamiento enorme, de todas aquellas cosas durante el día que sabemos que son innecesarias, la sobrecarga, atender llamados que no son necesarios, buscar protagonismo en una conversación, no gestionar el ego en una conversación. Esto que vos decías antes de la empatía, yo el otro día veía un video muy interesante de Brené Brown, la diferencia entre empatía y simpatía, que la simpatía aleja y la empatía acerca, es cómo vincular con el otro para hacerlo sentir, primero, que existe, segundo, que es importante, y algo que creo que es un regalo que se viene, que es empezar a escuchar al otro sin juzgarlo. Empezar escuchar al otro sin buscar un resultado, que la persona sienta en esa conversación que yo no lo voy a juzgar. Y fíjate que cuando, por ejemplo, yo lo veo mucho en organizaciones, hay una competencia para ganar, hay una competencia para derrotar al otro, hay una competencia para tener razón, pero necesitamos reconstruir un piso conversacional que se transforme en un trampolín para cosas mejores. ¿Por qué? Porque hoy estamos padeciendo las consecuencias de este fenómeno que yo creo que vino para despertarnos. Es como un despertador gigantesco que suena y que es una enorme oportunidad para empezar a tener conversaciones distintas, para darnos cuenta que, y el cerebro no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir yo, especialmente el racional, pero llegó, o sea, se sinceró el fin de la certidumbre casi en todos los ámbitos.
qué gran momento tenés para empezar a construir el presente que vos querés. ¿Cómo construís el presente que vos querés? Autoobservándote con un lenguaje consciente y sacando y mandando a la papelera de reciclaje una forma de conversar que ya sabés que es la mejor manera para desconectar el Wi-Fi del interlocutor que tenés enfrente. ¿Por qué? Porque el interlocutor te va a cambiar mañana la clave de Wi-Fi y si vos querés tener resultados en vez de tener razón, vas a tener que volver mañana a redescubrir la clave de Wi-Fi de esa persona. Especialmente si querés primero vincularte, después comunicarte y después poder coordinar acciones en el futuro. Claro, y eso creo que es justamente el talento de aquellos que están caminando hacia ese despertar consciente, de decir, el otro está ahí, no soy yo y vivo en mi ombligo y solo mis propios intereses. Marisol, muy amorosa, pregunta, ¿por qué tanto hablamos de sobrevivir y no vivir, ¿no? ¿Por qué todo pareciera tan malo? Y en realidad, desde mi perspectiva, Marisol, creo que todavía hay una humanidad que está muy pegada a ese paradigma de que hay que sobrevivir y que sobrevive el más apto, que es la teoría de Darwin, seguramente la escuchamos en el colegio, y es esto de tengo que a los codazos abrirme camino. Claro que es maravilloso poder vivir, pero mucha gente todavía en este planeta está viviendo para sobrevivir y no para vivir en plenitud y gozar disfrutando de la vida a cada momento en plena conciencia de su existir. Entonces, no es que le estamos dando una mirada negativa a esto, estamos tal vez haciendo como un estudio de cómo está parada la humanidad y el paradigma del cual venimos y hacia dónde estamos siendo empujados para ir. Y sí, claro, estamos siendo empujados a vivir y venimos de un paradigma de donde hay que sobrevivir. Mira, fisiológicamente hablando, el sistema nervioso está creado, ha sido creado para defendernos, para sobrevivir y para reproducirnos y cuidar a las crías para que la especie se reproduzca. Esta es la función del sistema nervioso más básica. Entonces, estamos entrenados, programados, configurados filogenéticamente para sobrevivir. El problema de la supervivencia es que activa el modo supervivencia, que es el modo del miedo. El modo del miedo me gestiona inmediatamente la defensividad. Me defiendo atacando, me defiendo huyendo, me someto o me paralizo. Desde miedo a perder también. Claro, claro, por eso ahí estamos todo el tiempo en el miedo. El miedo es enorme y tiene muchas aristas, pero esto es lo que nos constituye primordialmente en tantos seres humanos, porque nuestro sistema nervioso está configurado para eso. Es lo que hablamos del eximio, o sea, el simio, este modo de supervivencia que lo podés ver, por ejemplo, todos los días de manera consciente cuando subís un colectivo, cómo se sube la gente, cómo se sube a un tren, cómo se comportan. O sea, busco primero mi satisfacción inmediata, no todos, ¿no? Busco primero mi satisfacción inmediata, mi búsqueda de certidumbre, independientemente del contexto. Y este es un gran momento para empezar a sentir solidaridad, a sentir comunidad, a sentir con el otro. ¿Te acordás cuando hace unos años atrás decíamos en algún curso, ¿qué tan importante es el cambio? Y la gente decía, no, el cambio es fundamental, el cambio... Muchas organizaciones estaban estancadas en un no cambio, pero identificaban que el cambio era importante. Y les preguntamos, ¿cómo pensás que van a ser los próximos 20? Con este nivel de cambio, ¿cómo van a ser los próximos 20? Y fíjate que este evento, la pandemia, ha adelantado la película, esos 20 años, los ha puesto en un año y medio, y tenemos que hacer cosas que nunca hicimos, y de vuelta, como esto que ha sucedido ahora con los barbijos, parece que en una semana no hay más pandemia, cambió absolutamente todo, y de vuelta, y eso es volver a ponerse en modo supervivencia, y es un modo egoísta de no cuidar el otro. ¿Por qué? Porque no tenemos la certidumbre de cuándo esto va a terminar, o cuándo vamos a sentirnos que estamos todos cuidados o que nos estamos cuidando.
Absolutamente, y por eso creo que la pregunta de Marisol era muy acertada en cuanto a por qué parece que lo podemos ver todo desde ese lugar que hasta se escucha negativo, porque todavía estamos sumidos en ese lugar, como muy bien decías recién, esta cuestión de todavía estar tan pendientes de crearme mi propia certidumbre, ¿no? Pues si hay una cosa que el sistema nervioso no soporta es la incertidumbre. Entonces, cualquier cosa que me genere inquietud o incertidumbre, la voy a anular, la voy a pelear, la voy a sacar de medio para que yo pueda volver a sentirme segura. Ahora, en esa seguridad no importa el otro muchas veces, importo yo. Tal vez la pregunta sería, aprovechando para inhibir esa palabra o darle una connotación más positiva, ¿qué queremos construir de acá para adelante? ¿Qué estamos seguros que necesitamos construir de acá en adelante? ¿De qué manera nos tenemos que vincular para sobrevivir literalmente como especie, literalmente como seres que buscan vincularse, coordinar acciones? ¿Cuál es el lenguaje que nosotros necesitamos utilizar y cuál es el lenguaje que nosotros necesitamos desaprender? Eso, desde mi punto de vista, nos va a ayudar a gestionar las emociones, más genéricamente los estados de ánimo, darme cuenta que esto que hablamos antes, si yo escucho sin juzgar, empezar a observar qué es lo que produzco en el otro. Yo a veces propongo en las organizaciones una persona cuando está en su puesto de trabajo que ponga un cartelito que ese día nadie le hable porque él solamente vino a escuchar. Esas 8 horas vino a escuchar. Y vas a ver que con un nivel de conciencia distinto vas a escuchar cosas distintas, matices de voz distintos, acentos emocionales en el tono de voz que te informan cuál es el valor que la persona está buscando cuidar, sostener, que no lo dañen. Vas a darte cuenta cuáles son los valores en el día a día que están poniendo el riesgo en esos valores, porque yo los voy a sentir en el cuerpo, y empezar a interactuar de una forma distinta. Si quiero ser, y esto creo que es el gran desafío, una semana escuchar sin juzgar en casa, en el trabajo, para ver qué es lo que sentís el domingo cuando termina la semana. Porque termina, desde mi punto de vista, produciendo cambios fisiológicos, psicológicos, un nuevo nivel de conciencia. Me parece fantástico y permitime leer a Olimpia que nos escribió algo lindo. El problema viene desde el vientre, cómo fue su desarrollo. 7 años de ver y observar. Hay mucho que se enseña y se aprende. Si te apagan y te programan para la desgracia, te va mal. Y si es al contrario, todo se da. Si abres conciencia desde joven, vienen otros porque no aceptan tus buenas vibras. Y siempre va a haber tropiezos. La cuestión es vivir, sanarse y gozarse en este aprender. Lo que ves no es. Lo que no ves existe. Y en tu interior emana el agua de la vida. Todo ya existe, solo falta man. No termino de escribir ahí. Gracias, Olimpia, precioso. Coincidimos absolutamente. Yo agregaría... Nosotros desde el niño, digamos, desde que estamos en el vientre materno y va escuchando y va sintiendo, luego los 7 primeros años que nos van formando y van cayendo todas las fichas del software en nuestro rígido, va a ser, sin duda, Olimpia, una diferencia a cómo yo voy a vivir la vida. Y si yo fui criada por personas muy ansiosas, muy miedosas, muy defensivas, con un ego muy grande, es posible que eso es lo que yo adopte para el resto de mi vida y luego tenga que tramitarlo en lo personal para salir de esas cadenas. Pero también puede existir lo diferente, puede existir la educación hacia la vida, hacia el amor, hacia la confianza, hacia sentirme bien conmigo misma, hacia no juzgar, absolutamente de acuerdo. La educación es básica en esta forma diferente de percibir y vivir la vida. Lo que pasa que no te olvides que las madres de las madres de las madres de las madres vienen enseñando a sus hijos de los hijos de los hijos de los hijos lo mismo. Entonces es como un paradigma que se viene como alargando y una enseñanza que se viene repitiendo. De todas maneras, creo que siempre el hecho de estar pudiendo hablar de esto ya genera un movimiento interno que luego en algún momento la fichita va a caer, la lucecita se va a encender y algo va a ir cambiando. Pero por lo menos conciencia.
Exacto, eso iba a decir, por lo menos genera conciencia porque ya sabemos que algo tiene que cambiar y que tal vez lo que nos enseñaron no era lo adecuado y mucho menos para lo que se viene. Entonces tenemos que Exacto. estar muy listos para ese cambio y convencidos que vamos a tener los recursos para hacerlo, porque de lo contrario el sistema de supervivencia y el miedo van a activarse y vamos a resistir el cambio. Y como dice el viejo refrán, lo que resistes persiste. Mejor abrite y gózalo. Y aparte, también lo decía la oyente, cuando yo identifico claramente los condicionamientos que tengo, las influencias de mi cultura, las influencias de mi familia, las influencias de mi educación, de la política del país, incluso hoy las influencias climáticas, si yo quiero ser distinto, y vamos al título de hoy, y quiero re-evolucionar, y quiero re-inventarme, yo necesito elevar mi nivel de conciencia y hacerme una pregunta. ¿Cuánto tiempo le voy a dar poder a mis condicionamientos para que sigan afectando mi presente? Primero, ¿es fácil, difícil o complejo? Desde mi punto de vista, la palabra es complejo porque me permite sentir la incertidumbre de que puede ser que la respuesta exacta no la tenga, sino que es una respuesta en construcción. Pero si yo, por ejemplo, elijo no cambiar identificando las cosas que tengo que cambiar, que algunas van a ser seguro posibles, lo que yo voy a elegir es cómo quiero que siga mi vida y tal vez mi vida va a volver a ser una fotocopia producto de mis condicionamientos pasados. Y yo estoy convencido que todos los días en el presente poder construir algo distinto para generar un contexto distinto, para empezar a sentir distinto, a pensar distinto y a empezar a accionar distinto. Para eso tenemos también que empezar a seleccionar un montón de cosas que hacemos durante el día, con quién nos vinculamos, qué tipo en qué forma trabajamos, cómo hacemos la cotidiana, ¿no? ¿Qué nivel de conciencia le ponemos a la cotidiana? Creo que esto que vos decías es un nivel complejo, sí lo es, pero no es imposible. Totalmente. Y si le ponemos conciencia, le ponemos garra, le ponemos ganas a querer vivir una vida en plenitud, se puede, pero necesitamos salir de la locura, del automatismo en el que entramos todos los días. Y yo asumo, Andrés, que vos a nivel corporativo lo debes ver muchísimo, el agotamiento, el burnout, la gente que está permanentemente exigida y pareciera que ahí aparece el estrés, que sus recursos no están a la altura de sus demandas y las exigencias del entorno, del contexto, del jefe, del compañero. Creo que esto lo debes ver permanentemente vos y cómo se entra en ese automatismo para tratar de responder, como el que está devolviendo pelotas todo el tiempo, pero no está practicando el tiro, no está practicando el golpe. Devuelve como Exacto. la máquina de tenis, ¿no? Totalmente, y aparte se defiende hasta que en algún momento se agota. Y nos enseñaron a no pedir ayuda porque eso nos mostraba debilidad. Y hoy lo que yo estoy viendo en organizaciones es que estamos pidiendo ayuda muy tarde. Y cuando pedimos ayuda muy tarde, solucionar las cosas lleva muchísimo más tiempo. Mostrarse vulnerable no significa ser débil, significa que estoy sintiendo y me están pasando cosas, porque hoy también esto está incluyendo el ámbito familiar. Este es un evento tan gigantesco que ha tocado todas las fibras de nuestras relaciones y nuestros vínculos más íntimos. Y no hay que desatenderlo. Sí hay que suspender un poco la desconfianza de que las cosas van a cambiar para mejor, y sí darme cuenta, una vez que yo identifico claramente aquellas cosas que me causan displacer, qué cosas yo puedo desaprender en el día a día. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, en casa tenemos un código con Silvina, que si yo, por ejemplo, ella me dice, qué aburrido sos, y yo me voy a enojar inmediatamente. Si yo le llevo a decir con este tono, ¿qué pasa? Ella se va a enojar. Entonces, sabemos que hay dos códigos que no tenemos que usar para reconocer al otro, valorar al otro, de que hay cosas individuales que le molestan. Seguramente va a haber más o menos cosas, pero sí cuando empezamos a tener puntos en común y el otro sabe que eso me importa para cuidar la relación, va a ser algo que yo voy a empezar a desaprender en mi forma de comunicar, en mi forma de hablar, para empezar a tener un mejor contexto
que promueva o estimule un contexto mucho más apreciativo, un estado de ánimo distinto y empezar a sentir las emociones desde otro lado. Me parece fantástico. Y como por supuesto el tiempo se nos va cerrando antes, quiero pedirte que por favor le digas a la gente, hablando de comunicación, cómo pueden comunicarse con vos. Mail, WhatsApp, déjalo porque de paso le voy a pedir al productor que lo escriba en el chat para que ya les quede a ellos ahí. ¿Cómo se comunican con vos, Andrés? andresgpscoaching@gmail.com o si no a través de la página web www.gps-mediocoaching.com. Otra vez, por favor, porque así tiene tiempo de anotarlo. ¿Cómo es de nuevo? andresgpscoaching@gmail.com o si no a través de la página web www.gps-mediocoaching.com. Perfecto. Entonces, ya lo escucharon. Si quieren comunicar con él, ya saben cómo. Y si no, después vuelven a ver el video y en esta última parte tienen tiempo para anotarlo. Dice Octavio, un momentito que Octavio te está diciendo algo. Dice, ay, se me fue. Un maestro Andrés, como siempre. Qué constructivo escucharlo. Muy interesantes tus comentarios, Silvia. Bueno, muchas gracias, Octavio. Qué amoroso. Bueno, ahí anotó, el productor anotó todo de Andrés para que lo tengan también en el chat los que quieran escribir a Andrés, por supuesto, y comunicarse. Andresito, nos va quedando poco tiempo. Haceme así, ¿viste? Un cierre. Primero, un momento de enorme oportunidad, un momento para recuperar el presente, un momento para llamar a todas las personas las cuales en algún momento juzgamos, enorme oportunidad para tener una conversación con ellos y escucharlos una vez más, pero sin juzgarlos cuando comparten un espacio. Y una frase para mí, para terminar, que a mí me gusta mucho, que dice, primero, hay que respetar a cualquier persona si quiere cambiar o no quiere cambiar. Particularmente en coaching, yo les pregunto cuando alguien me dice, sí tengo identificado, pero no voy a cambiar, lo que les voy a preguntar siempre es cuál es el beneficio de no cambiar si querés tener resultados distintos. Y la frase con la que me quiero ir es que siempre hay que respetar la decisión del otro y que la única persona a la cual no se puede despertar es aquella que finge estar dormida. Esa persona, la diferencia es que esa persona en algún momento, identificando el ámbito o el área de aprendizaje donde quiere mejorar, independientemente que no lo haga con nosotros, sabe que ese es el ámbito y va a tener que definir un día cuando quiere empezar a vivir el presente para que ese condicionamiento deje de afectarlo y tener un momento, un proceso en construcción para aumentar sus posibilidades de acción. Qué lindo. Andrés, es como siempre un placer escucharte. Yo estoy segura que la gente que te está escuchando está disfrutando como yo. No me iría, seguiríamos charlando horas como lo hacemos siempre. Exacto. Pero y con estos temas que nos da para abrirnos, para volar, para sentir, para expandirnos, para expandir nuestra conciencia. Y ojalá que esto es lo que hayamos inspirado en los que nos hayan escuchado. No venimos con verdades, no venimos a contarles cómo las cosas son, sino cómo las vemos, porque es lo que a cada uno de nosotros hace. No ve las cosas como son, sino cómo las ve. Y esto me parece que tiene que ver con lo que hablaba Andrés hace un rato. Dejar de juzgar cómo ve el otro para observar cómo lo veo yo y entender que el otro tiene derecho a verlo diferente. Y en lugar de querer convencerlo y en lugar de querer discutirle o juzgarlo porque lo hace diferente, ¿por qué no nos dejamos penetrar por esa mirada que tal vez nos engrandezca y nos llene de sabiduría que no teníamos, hasta poder estar en contacto con esa persona que juzgamos y rechazamos en lugar de dejarnos penetrar e inspirar por esa persona? Así que para mí, Andrés, es como siempre un enorme placer. Gracias, chicos, por haber estado ahí presente con sus comentarios, porque siempre los sentimos cerca y sabemos que hay un montón de gente que también está cerca, pero que no hace comentarios, y a ustedes les agradecemos igual el hecho que están del otro lado. Y recuerden que este video en unos días va a estar subido al canal. Lo único que me resta decir es gracias, Andresito, por haber estado acá. Muchas gracias, Silvita. Un placer enorme y un placer poder conectar con todas las personas que están del otro lado,
que la energía se siente, y más en un canal y en un espacio tan especial como este. Absolutamente. Y ahí vamos. A ustedes les digo gracias. Gracias por haber compartido este espacio desde el corazón con nosotros. Como ven, un espacio muy nutritivo, hablando de nutrición, un espacio que buscamos junto con Andrés hoy, dejar una semillita que los haga pensar, que los haga reflexionar, que sumen algo a su vida, porque estamos acá en servicio para compartirnos y para dar lo que tenemos para dar. No es ni lo mejor ni lo peor, es lo que somos, y ojalá que así lo hayan recibido. Gracias, Andrés, gracias a ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 20 horas. Acuérdense de ser conscientes de su segundo a segundo, de estar en eje, de conectar con su corazón, de que la cabeza no los domine, de empezar a observar qué piensan, y de ahí, de lo que piensan, qué sienten, y de lo que sienten, qué acciones disponibles tienen. Porque es ahí donde pueden intervenir, para poder, ¿qué? Despertar, para poder vivir la vida que ustedes quieran construir, para que ustedes sean los dueños y señores de su propia vida, y no las circunstancias, el contexto o lo que esté pasando en ese momento. Sean dueños de su vida y vivan en plenitud. Gracias por estar acá. Nos vemos el lunes que viene a las 8 de la noche. Chao. Muchas gracias, Silvita.